¿Listo? Bueno, buenas tardes. Eh, no sé si hay alguna pregunta que haya quedado por ahí, inquietud, comentario. Bueno, si lo hay, eh, le avisan a Juli que tiene el micrófono, a mí me viene bien. El intercambio, de hecho, lo hay. Eh, eh, Hay una suerte quizás atribuible a mi delirio de autorreferencia, pero me da la impresión de que hay algo de diálogo en relación a mis planteos que la otra vez encontraba en la exposición de Pedro en lo que fue la primera clase del curso, que es lo que trabajé la vez pasada respecto de paradoja y antinomia, ¿no? Eh, no creo que sea casualidad, hay temas, me parece, que circulan y atraviesan eh, como corresponde, digamos, a una a una institución fundada en un programa de investigación científica, hay, me parece, lo que serían como líneas de investigación que se están trabajando en distintos registros. Me interesaría tomar un diálogo que se dio la vez pasada, eh, eh, en lo que fue la presentación posterior al curso, eh, un comentario que hizo Alfredo Edelstein, donde yo le dije enfáticamente que no estaba de acuerdo. Lo bueno del espíritu de investigación científica o de un abordaje científico de estas cuestiones es que podemos discutir, digamos, con nuestros referentes. De hecho, no hay una posición de autoridad, ¿no? Hay una posición de discusión de argumentos. Y Alfredo decía algo que es bastante típico respecto de cómo entienden los psicoanalistas lo real, y decía, la discusión era específicamente algo así como que lo simbólico, ¿sí? Engendra algo, engendra lo real que es distinto de lo simbólico. Hay algo real que es distinto de lo simbólico. En un punto de mi posición es que no hay real por fuera. Yo dije simbólico la vez pasada y voy afinando la puntería a medida que pasa el tiempo. No hay real por fuera del significante. ¿Sí? Porque esa idea de que hay algo distinto de lo simbólico, hay algo real distinto de lo simbólico, es cierta en un registro, pero me parece que tiende a la interpretación de que habría algo real por fuera del significante. ¿Sí? Y en ese sentido yo creo que la tesis de Lacan no dice para nada eso. Pero claro, eh, voy a tomar esa interlocución, ese diálogo que yo encuentro que tiene este curso por fuera del curso, pero me parece que es válida. Pues me parece que efectivamente habría como que, me parece que hay que situar el lugar de lo real en la enseñanza de Lacan en función de otra cuestión, que es justamente el problema ontológico. O sea, cómo piensa Lacan la ontología. La insistencia en el otro Lacan de la antiontología, a mí me parece, y acá en este sentido rectifico una idea o discuto una idea de Edelstein, me parece que se diría mejor, como que en realidad lo que se trata es de una ontología discursiva, ¿sí? Que se opone a la idea de una ontología naturalista que sería una ontología prediscursiva. ¿Sí? En ese sentido, me parece que me interesaría hoy situar una especie de movimiento, como si fuera que sacamos el foco del concepto de real y lógica y ampliamos un poco el campo. Y me parece muy interesante situarlo en relación a dos términos que Lacan introduce ya en el seminario 2. Esto para todos aquellos que crean que hay un último Lacan y se hayan comido ese chamullo, que voy a trabajar en las jornadas, lo voy a traer. La obra clara de Milner es un programa de investigación anti-lacaniano. ¿Cómo se construyó un fake Lacan? Esa es mi pregunta, ¿no? Hay un fake, así hay fake news, hay un fake Lacan, ¿no? Entonces, nada, excursus. En el seminario 2, Lacan, para empezar a introducir su concepto de real, en rigor, para introducir su concepto de realidad, opone dos términos del alemán que son Realität y Wirklichkeit. ¿Sí? Él va
en esta oposición, a la altura del seminario 2 y después lo va a retomar el seminario 4, es decir, el concepto de realidad como realitat es justamente bien, ya me adelanto, bueno, tomo un poco algo de lo que ya dije, es bien el esquema freudiano de la representación, es que hay una realidad real, que estaría dada por el objeto, o sea, la realidad de la existencia es eso que existe en la naturaleza, que está dado, por eso toda esa epistemología es empírica, es empirista, o sea, el inconsciente está dado, pero lo que hizo Freud fue encontrarse con eso, como si uno se encontrara con una piedra, y lo teorizó, ¿sí? Y ahí la función de la relación entre lenguaje y realidad, la relación que hay entre eso es lo que me interesa, cómo estas dos perspectivas, la freudiana y la de Lacan, tienen una relación, digamos, totalmente distinta, plantean de manera totalmente distinta la relación entre el lenguaje y realidad, ¿sí? Para el paradigma freudiano de la representación, ¿sí? El lenguaje, valga la redundancia, representa una realidad real ya dada. De ahí viene la oposición realidad psíquica y realidad real en Freud. O sea, Freud necesita ese dualismo. Yo digo, el paradigma freudiano se caracteriza por un dualismo. O sea, concibe la relación entre el lenguaje y la realidad como un dualismo, donde el lenguaje estaría del lado de las representaciones, ¿sí? Esto no está solo, atraviesa toda la obra de Freud y ya en el proyecto, ¿no? El proyecto se inicia un poco con esta idea, ¿no? Hay alguna energía que viene de afuera, ¿sí? Que afecta, ¿sí? El sistema de representaciones, y tiene las representaciones, sería la representación de la realidad. Por eso todo lo que dijimos respecto de cómo concibe Freud la realidad, como un hecho realmente acontecido, ¿sí? Como una energía, ya sea de índole natural o de la naturaleza o orgánica. Bien. Y eso obedece bien justamente a un dualismo, ¿sí? Que opone el lenguaje a la realidad. El lenguaje, ¿sí? Estaría del lado del sujeto, ¿sí? La realidad sería lo objetivo, ¿sí? Y la relación, el modo que tiene el lenguaje de dar cuenta de la realidad es representándola. Esta representación sería, en algún sentido, puede ser confusa, puede ser dificultosa, pero no cabe duda en el paradigma de Freud que hubo, de ahí su insistencia, ¿no? Que debió haber un trauma efectivamente ocurrido, ¿sí? Esa insistencia, que es la que va a discutir Lacan a lo largo de todo el seminario 4, ¿sí? Con la lógica del fantasma, va a discutir la idea de esa obsesión freudiana de si estaba en cuatro patas, el reloj decía a las 5 de la tarde, Freud tiene una obsesión de cómo ocurrió el hecho, porque de ahí depende, ¿sí? De esa relación, digamos, la condición de verdad de ese lenguaje está en adecuación a ese hecho. Hay una pregunta, ¿hay otro micrófono? Esperá el micrófono para los que están afuera. Sí, Martín, yo me quedo pensando cada vez que dicen esto de Freud respecto de la realidad psíquica. Tengo entendido que cuando Freud habla de la realidad psíquica se refiere a creo que lo dice respecto de las fantasías histéricas, que ya no importa si el hecho aconteció, el hecho de seducción aconteció, sino que tiene una realidad psíquica con el mismo peso que un hecho efectivamente aconteció. No habla del hecho acontecido, habla de la Sin duda, ese es el callejón sin salida que llega a Freud cuando se da cuenta que una de esas, la insistencia en el hecho objetivo está puesta por él, de todas maneras no resuelve el problema. O sea, le da el carácter de hecho a esta fantasía. Opera como si hubiera acontecido. Ya es una realidad psíquica que tiene tanto peso. De acuerdo, no lo dudo, pero el modelo con el que lo piensa, ¿sí? El modelo con el que lo piensa no se desprende, o sea, no hay un cambio de paradigma. O sea, él no pone en discusión su paradigma, digámoslo así, empirista, objetivo. De hecho, toda su teoría de la pulsión, ¿sí? Del mismo modo, aunque dice que ¿no? son míticas, nunca se va a desprender de la idea de que son justamente, las pulsiones son el límite entre lo somático. Eso sí, bueno, sí. Por eso, entonces te digo, no voy a negar que Freud tiene dificultades con su modelo,
Lo que digo es, pues no me interesa, en principio no me interesa discutir a Freud. Freud, digamos, en principio hay que reconocerle que fue el primero, y yo creo que si hay algo que reconocerle a Freud, y en eso nadie tiene duda, es el primero que pensó, ¿sí?, la determinación simbólica de los síntomas psíquicos. O sea, es el primero que pensó que el lenguaje hace realidad. O sea, se adelantó muchísimo en ese punto. Después, el paradigma con el cual lo explicó, ¿sí?, lleva, me parece, a ciertos callejones sin salida, que es Lacan el que lo va a rectificar. ¿Sí? Yo creo que en ese punto estaríamos todos de acuerdo, me parece, que a Freud hay que reconocerle que fue el primero. No por nada Lacan habla de que lo que el psicoanálisis puede aportar a la lingüística, y que podría ser, es lo que yo propongo llamar el paradigma, es la lingüisteria. O sea, el modo en que la lengua hace cuerpo, ¿sí?, más allá de lo físico, que es justamente el fenómeno histérico, más allá de las inervaciones, eso duele, y no puede, ese dolor no proviene de causa orgánica. Quiero decir, Freud se encuentra con eso. Lo que digo es, todo el modelo que despliega, en algún sentido, es limitado respecto del paso que da Lacan, que rompe, digamos, con el paradigma naturalista freudiano. No se puede desprender del naturalismo, ya sea porque el hecho realmente ocurrió, más allá de los conflictos que tenga con eso, ya sea porque las pulsiones son de fuente orgánica, somática. Bien. Sí, Félix. Sí, y que incluso el problema no es tanto que piense lo que estabas diciendo, que efectivamente lo piensa muchas veces, sino que esa oposición entre, digámoslo así, entre fantasía, esa fantasía supone una realidad objetiva, estable, frente a la cual se opone. O sea, que él piense que en la realidad psíquica las cosas pasan y eso tiene el carácter de como si pasaran en verdad, estás poniendo como referente el que pasaran en verdad y estás haciendo una diferencia entre los dos. Es decir, la realidad psíquica de Freud presupone una sustancia material, sí. Y justamente donde ubica Lacan la realidad psíquica es como sosteniendo los diferentes registros del lenguaje que son real, simbólico, imaginario. Es decir, Lacan lo que propone es que la realidad psíquica es, digámoslo así, el invento que necesita Freud para poder armar una teoría organizada que no se vuelva toda loca, pero esa muleta que necesita implica que haya una realidad real, digámoslo así. Es el problema siempre con pensar dos registros como si uno fuese... O sea, el problema de pensar el registro de la fantasía es que te implica de una vez una realidad. Por eso mi objeción la otra vez con la pregunta de Norberto, de como si... Entonces, si vamos a escuchar al paciente, el paciente puede decir cualquier cosa, incluso negar el holocausto. Que creo que en la división, esas dos cosas estuvieran del lado izquierdo, en el lado de la realidad que está proponiendo Martín. Mientras que el Wirklichkeit propone más bien otra cosa, donde no hay esa dualidad entre, al fin y al cabo, entre mente y cuerpo. Sí, hay que tener mucho cuidado ahí, realidad psíquica, porque bueno, es el drama con Lacan. Cuando, o sea, por ejemplo, Ciencia y la Verdad, página 814, después de presentar su noción de sujeto, dice, ¿no?, después de esto, el principio de realidad pierde, dice Lacan, la ambigüedad que lo marcaría en Freud si debiese, por una juxtaposición de textos, dividirse entre una noción de realidad, que incluye la realidad psíquica, y otra que hace de ella el correlato de la percepción-conciencia. O sea, justamente para Freud, la realidad es un correlato, ¿sí?, entre lo psíquico y lo real, la realidad real, ¿sí? Yo insisto con la idea de que me parece que la relación lenguaje-realidad, si en Freud se caracteriza por un dualismo, ¿sí?, que opone, ¿sí?, lo psíquico a lo real, y en Lacan la noción de realidad se basa en un monismo, ¿sí?, que considero, así como para Freud es un dualismo representacional, para Lacan a veces un monismo significante que es tridimensional, donde y vamos a tratar de establecer hoy, donde la condición de real, digamos, la dimensión de real, no está en absoluto por fuera del significante.
que es lo que el fake Lacan post-lacaniano no ha dejado de insistir. Hay un más allá del significante, ¿sí? Entonces les propongo pensar el pasaje de una ontología materialista, naturalista en Freud, dualista, que opone el sujeto y el objeto, a, les propongo así, una ontología discursiva, lingüistérica, a un materialismo, como dice Lacan, una sola vez, materialismo, una sola vez siguiendo a Leo Strauss. ¿Se acuerdan que les decía cómo leer a Lacan? Y que Leo Strauss dice, los términos que son fundamentales y centrales, no mencionarlos nunca, o al menos una vez. ¿Sí? Entonces Lacan dice, una sola vez va a decir, se trata de un materialismo, o sea, de un palabrerismo, de una realidad, ¿sí?, que se estructura en relación al discurso y a la palabra. Y efectivamente el modelo que está subrayando, o sea, las dimensiones, ¿sí?, del significante son tres. Y el real, que Lacan está pensando, es intrínseco al significante, no está por fuera. Entonces la discusión con Alfredo, cuando Alfredo dice que lo simbólico engendra algo, ¿sí?, yo objeto el algo porque me parece que es ontológico, o sea, no hay nada que sea lo real para Lacan, es una dimensión del significante, no es ningún algo, en tal caso sí es, tiene que ver más que ver con la lógica que con la ontología, ¿sí? ¿Sí? No es ningún algo, y es una dimensión, una de las dimensiones, ¿sí?, de lo que les propongo pensar, la concepción significante del lenguaje en Lacan. Por supuesto, el ejemplo que hemos venido trabajando es cuál es la realidad de los números reales. ¿Sí? ¿Cuál es la realidad? Bueno, la realidad de los números reales estaría dada, ¿sí?, estaría dada por esa operación simbólica, y tienen lo simbólico, los tres registros. Tienen una operación simbólica, ¿sí?, respecto de algo, y había una muy buena pregunta que alguien hizo ese día, que objetaba la idea de usar la noción de imposible. Pues yo decía, hay un imposible y otro imposible. Entonces, está bueno el intercambio porque los números reales son una operación simbólica sobre un impas que permitía ser conjunto, ¿sí?, un conjunto unificado numérico, porque quedaban ciertos números que no podían ser operados, ¿sí?, para que haya un conjunto, para que haya un cuerpo matemático, tiene que haber ciertas operaciones y tiene que cumplirse la ley de cierre. O sea, que los elementos, las relaciones de los elementos dentro de ese conjunto caigan dentro de ese conjunto. Hay relaciones particulares dentro del conjunto de los números irracionales que no caen dentro de los irracionales, que son los reales, que quedan afuera. Entonces, hay una operación simbólica respecto de ese impas, ¿sí?, que son las cortaduras de Dedekind, ¿sí?, que de alguna manera, a través de una función simbólica, ¿sí?, establecen ese imposible, que es el corte de la cortadura de Dedekind, a partir del cual se engendra un nuevo conjunto consistente. Entonces, fíjense, ahí tienen los tres elementos. Y esto nos va a servir para la última reunión donde voy a trabajar Frege. Entonces, tienen un primer elemento, ¿sí?, que es una maniobra simbólica respecto de un impas, ¿sí?, que engendra lo que propongo así, un imposible lógico matemático, que es la cortadura de... Espero que recuerden lo que trabajamos en esta reunión, ¿no? Digamos, que la cortadura de Dedekind, ¿sí?, es el imposible lógico matemático operado simbólicamente que engendra esa consistencia imaginaria, que es el conjunto de los números reales. Hay una ontología del número real ahí planteada. Del mismo modo, ¿sí?, que la ontología del infinito se funda en una maniobra simbólica utilizando la teoría de conjuntos, ¿sí?, que opera, ¿sí?, de una manera novedosa, pero permite operar simbólicamente respecto de ese imposible que sería el conjunto, digamos, el numeral infinito de un conjunto. Hoy citaba en Facebook una frase de Cantor que es: el conjunto infinito es un abismo. Es un abismo, en el sentido de impas, pero es un abismo operado simbólicamente. ¿Sí? Entonces, volviendo a esa discusión con Alfredo la vez pasada, donde hay algo de lo real por fuera de lo simbólico, no puede haber algo, no hay ontología por fuera
el intercruce de tres registros, real, simbólico, imaginario, porque nuestra realidad y nuestra existencia están concebidas en una ontología materialista y de alguna manera se engendran en el campo significante. ¿Sí? Ahí tienen otra linda aplicación para la dualidad onda-partícula. ¿Sí? Lo que hace partícula en el campo significante, ¿sí?, es el colapso de la onda, digamos, el colapso de la onda discursiva, que podría ser el anudamiento de los tres registros, crea realidad, y esa realidad, en algún sentido, es absolutamente independiente de cualquier realidad material. No solo independiente, sino que la crea. Que la crea. ¿Qué quiero decir con que la crea? Me refiero a lo que citaba de Coiré, ¿sí? Con Galileo y después de Galileo tenemos una ruptura entre el mundo que se ofrece a los sentidos y el mundo real, el de la ciencia. Este mundo real es la geometría, tomen nota, realizada. Es la geometría hecha cuerpo. ¿Sí? Interesante para pensar el concepto de cuerpo en matemática, ¿sí?, que es lo que hace conjunto, de alguna manera, lo que da consistencia a un conjunto. Lo dice también más adelante, dice, Galileo y Newton llevaron a cabo su revolución, miren qué lindo, contra el empirismo estéril de los aristotélicos. Revolución que se basó en la convicción profunda de que las matemáticas, y esto es clave, son más que un medio formal de ordenar los hechos. Son más que eso, ¿no? O sea, ahí se está evitando caer en la teoría de la representación. No dice que la teoría explica los hechos que son ajenas a ellos. Son la clave misma de la estructura de los hechos. ¿Hay una pregunta, Nicolás? Si no hay real por fuera del significante que decís, Martín, Sí. ¿cómo, no sé si lo pensás con las estructuras, cómo se puede abordar la forclusión, el significante del nombre del Padre? Bueno, en principio creo que la forclusión del nombre del Padre lo que impide, ¿sí?, es el funcionamiento del sujeto, el funcionamiento de los tres registros. ¿Sí? Ahí no se arma, en algún sentido ataca la posibilidad, de hecho, una manera muy linda de pensar la forclusión del significante del nombre del Padre es no cuenta con el imposible. La psicosis no cuenta con la función imposible. Por eso le ocurren cosas imposibles, porque no hay manera, no hay manera de hacer una operación simbólica respecto a lo imposible que permita dar consistencia imaginaria. Por eso, en el campo, ¿sí?, de la forclusión del nombre del Padre, no tenemos consistencia imaginaria, no tenemos la función del imposible, y lo simbólico, de alguna manera, funciona deficientemente en el sentido de la patita, de la tercera pata que le falta al banquito pero lo que estamos diciendo es que hay un problema en la constitución del orden de realidad y la existencia en la psicosis, que se verifica perfectamente. O sea, la realidad no cierra y el cuerpo no cierra. ¿Sí? Está alterada la función simbólica de engendramiento de la realidad. Y está alterada discursivamente. Ese es el gran paso de Lacan. Se puede pensar, el gran punto del seminario 3 es pensar discursivamente la psicosis. ¿Hay alguna pista por ahí respecto de que no funciona la metáfora? No funciona, no se ordena metafóricamente el lenguaje. Te tiro las pistas, después me parece que hay un mundo ahí, pero muy buena la pregunta. De lo que estamos hablando, ¿sí?, es la presuposición de que efectivamente funciona y opera el significante del nombre del Padre, ¿sí?, los tres registros se anudan y efectivamente hay consistencia simbólica, hay operación de lo imposible y hay, de alguna manera, eso que está tan junto, me parece, entre imposible y simbólico. O sea, lo simbólico produce, y ahí voy en un punto a una idea que surgió la vez pasada, produce de alguna manera una maniobra sobre lo imposible que no lo sutura, al estilo, ahí viene la oposición entre la ciencia y el sujeto del psicoanálisis. El sujeto del psicoanálisis opera con la suposición de que hay una operación respecto a lo imposible que no busca suturarlo, no busca llegar, digamos, a un cierre de eso, opera con esa apertura, ¿no? La división del sujeto va por ahí. No me quiero extender, pero para tirar algunas pistas. ¿Sí? Gracias. No, aprovecho ya que están tratando el tema de la forclusión del nombre del Padre y tengo el nudo Romeo ahí en el pizarrón. Esto me hace recordar
Es decir, que esa forclusión tiene como efecto la falla en el anudamiento. Es decir, produce un error el anudamiento. Y esto requiere para su reparación, ¿qué cosa? El santón. El santón o, no me acuerdo bien, a lo mejor alguien se acuerda y lo puede especificar mejor, o el nudo de Joyce, que creo que no son lo mismo, pero lo dejo como duda para, si en algún momento sale el asunto, conversarlo. Yo me sentiría satisfecho hoy con entender desde esta perspectiva, que le propongo discursiva, que es que entiende Lacan por el nudo Borromeo. O sea, cómo le funciona. Yo les diría así, este esquema es bien kantiano, ¿no? Está la conciencia, está el noúmeno, y la realidad sería ese fenómeno que se da, ¿sí? De alguna manera en ese procesamiento, ¿sí? Consciente de, digamos, esos hechos que están en ese más allá del noúmeno, ¿sí? Es un esquema dualista. Yo le voy a poner para entender nudo Borromeo, que este esquema de nudo Borromeo no está desligado de del fantasma, ¿sí? Que para entender nudo Borromeo hay que entender el fantasma ya no como un dualismo, sino en tal caso les propongo así, como un monismo tridimensional. La realidad y la existencia, en algún sentido para Kant, está siempre determinada por el noúmeno, aunque sea inaccesible, ¿sí? Para Lacan les propongo que la realidad y la existencia está determinada por el campo significante. ¿Sí? Lo que decía es el colapso de la onda discursiva en realidad o existencia. ¿Sí? Por eso usa el existente heideggeriano, ¿no? El arrojado afuera. ¿Sí? No hay nada que exista, es un efecto de estructura la existencia. Y les propongo que es monismo tridimensional, porque funciona como un monismo, es el campo significante, no hay nada de la realidad ni nada de la existencia que se pueda pensar por fuera del significante, en mi lectura de Lacan, que se opone efectivamente a la lectura canónica post-lacaniana de que habría un más allá del significante, que sería lo real entendida a la freudiana, ¿sí? No hay nada por fuera del campo significante, y el campo significante se organiza en relación a tres registros, lo simbólico, lo imaginario y lo real. Y lo real, así como estoy presentando, sería el modo de funcionamiento de lo imposible lógico que lo simbólico viene de alguna manera a resolver para poder sostener una consistencia imaginaria. Una manera de decirlo. Pregunta, Félix. Más que una pregunta, un comentario. Acá, quizás algo que ayudaría sería poner del lado izquierdo, porque estás haciendo como una especie de división, donde más bien yo esto la empujaría todo para abajo, desde a partir de S barra O lo empujaría hacia abajo y ahí metería el enlace browniano de 4, es decir, el enlace con el Santón, como para que haga pareja, dispareja, pareja de oposición con el enlace Borromeo. Y para Nico, lo que estabas preguntando, justamente la forclusión de eso, lo que pudiese dar, por lo menos lo que propone Lacan para con los enlaces para la psicosis, es precisamente para la paranoia, es el nudo trébol, donde no deja de haber simbólico, imaginario y real, solo que están indiferenciados, o sea, no se puede diferenciar uno del otro. Pero eso no implica que deje de haber lenguaje, que es lo interesante ahí. O sea, no implica que deje de haber lo simbólico y lo real, que es como que más estamos hablando acá. Sin negar que Lacan haya usado los nudos para pensar la epistemología o el paradigma freudiano, yo, por, lo digo así, por exigencia, por rigurosidad metodológica, jamás metería acá un nudo Borromeo. Quiero decir, me parece que el nudo Borromeo, lo que estamos hablando es de otra concepción de la relación lenguaje-realidad. Una concepción que no es la de Freud. O sea, no, la estructura la estructura conceptual en la que el Freud concibe la relación entre lenguaje y realidad es paradigmática en el sentido de inconmensurablemente distinta al planteo de Lacan. Y respecto de esta es la situación que yo les proponía pensar, ¿sí? Les proponía hoy para empezar, para entender a dónde fue, a dónde va, qué objetivo tiene la insistencia de entender lo lógico, ¿sí? Lo real, ¿sí?
como entendido como algo lógico matemático. Nico. Está apagado. Apréndanlo. Ahí está. Porque hay autores, por eso le preguntaba a Martín, que dejan fuera lo simbólico para trabajar en la psicosis. Por ejemplo, Lush es el posicionamiento codelirante potencial con el psicótico o pequeño a. Deja Se hacen, borrado completamente lo simbólico. se hacen muchísimas cosas con los nudos, se hacen muchísimas cosas con las figuras topológicas. El problema que yo tengo y lo trabajo en el texto que publicó Mauro Miranacho en Italia, el por qué la topología. El problema que yo trabajo es que me parece que, digamos, hay dos maneras fuertes de considerar los modelos formales en Lacan. Uno que es como metáfora, que es una manera de decir, ¿sí? Y otro me parece que es el abordaje estructural, que Lacan siempre todo el tiempo dice, ¿no? Ojo que no es metáfora, es estructura a lo que estoy refiriendo, ¿sí? En ese sentido, yo lo que en general encuentro con Alush y con todos los autores, Marc Damon, incluso Sheikhman, todos los autores que trabajan los nudos, incluso diría también en algún punto Félix, lo que no encuentro, lo que me falta todavía es ¿por qué los nudos? ¿Qué problema? ¿Por qué necesita Lacan introducir los nudos? Y la mejor respuesta que encontré hasta ahora, obviamente delirio de autorreferencia propia, es la que yo encontré, y que es que me parece que es, lo digo así, es así como el esquema, lo que se llama el esquema kantiano, es un esquema trascendental, ¿sí? Yo le voy a proponer que me parece que el nudo borromeo es un esquema inmanencial. O sea, la realidad es inmanente al lenguaje, no es trascendente al lenguaje. Para los que manejan filosofía, la diferencia entre trascendencia e inmanencia. O sea, la realidad, ¿sí?, es inmanente al discurso y se realiza, tomando un poco lo que dice Coire de Galileo, se realiza en la articulación de tres registros. O sea, no hay nada real, no hay ninguna consistencia de la realidad y de la existencia que no esté dada por algún tipo de entrecruzamiento de estos tres registros. En ese sentido, desconfío muchísimo, ¿sí?, de todas las teorizaciones que presuponen la independencia de los registros. O sea, que podrían, ¿no? Digamos que me parece que muchas veces adaptan problemas clínicos que los metaforizan con términos que vienen de los nudos, pero no pescan, me parece, la estructura lógica subyacente. Creo que todavía no se ha dado en psicoanálisis la discusión, y me parece que con todos los aportes de Lacan, sobre todo los aportes formales, que les propongo que me parece es un método muy interesante para estudiar los modelos formales en Lacan. Primero, estudiar la referencia. O sea, si estudia nudos, estudiar nudos. Si estudia topología, estudiar topología. Y no quedarse con eso. Si habla de física de campo, física de campo. Y no quedarse con eso. Después avanzar y decir, ¿qué encuentra Lacan en este modelo? ¿Sí? En este modelo, para sostenerlo, para proponerlo. Y creo, siempre he llegado a la conclusión en el artículo que publiqué en Perché la topología de Italia, trabajo qué aporta compacidad. Y compacidad aporta de alguna manera que no se puede pensar goce otro sin goce fálico. Son algo así como dos caras de la misma moneda. No hay un goce otro y un goce fálico. Bueno, digo, son cosas a las que arribo, insisto un poco en la metodología del curso, lógicamente, digo, saco deducciones. Falta, creo que, entre otras cosas, ese es otro de los tristes destinos de los modelos de Lacan, que han sido tomados como metáforas, entonces, lo digo así, es lo mismo la poesía de Joyce que la topología moebiana, y me parece que no es para nada lo mismo, como Lacan lo trabaja. Bien, bueno, gracias por las preguntas, me ayuda. Bueno, entonces, la idea sería en lo que nos queda de hoy y la próxima, aproximar qué quiere decir una realidad o una existencia, ¿sí?, realizada borromeanamente, ¿sí?, y qué lugar tiene, ¿sí?, qué quiere decir lo real en el nudo borromeo. ¿Qué quiere decir lo real? Decíamos la vez pasada, por ejemplo, qué quiere decir lo real para el sujeto, por ejemplo, ¿sí? Entonces, para mí la más exquisita articulación que Lacan encuentra de esta cuestión es Frege,
en el fundamento lógico del número. Dicen, los números son cosas, ¿sí? Y se estructuran, ¿sí? El fundamento, ¿por qué existen cosas? Es porque hay conceptos. Es la lógica de los conceptos. Y es a partir de esa relación que entiende las tres dimensiones, entiendo yo, da cuenta de las tres dimensiones, simbólico, imaginario y real, a partir de la constitución del número. Eso lo vamos a trabajar la próxima. Y también me parece interesante, hablamos de cómo las cortaduras cómo Lacan dice el corte es el sujeto para pensar las cortaduras de Dedekind. O sea, ¿qué relación hay entre lo real y el sujeto para Lacan? ¿Sí? Y para eso voy a trabajar las dos operaciones fundamentales, que son alineación y separación, que son las operaciones de constitución del sujeto. Pero eso es la próxima. A mí me interesa ahora dar cuenta de la enorme, de la importancia de la lógica en psicoanálisis, radica en esto, lo que acabo de exponer, digo, es un elemento, una dimensión fundamental, lo que les proponía como el esquema inmanencial, ¿sí? de la realidad materialista, ¿sí? Y quería proponerles que eso no está por fuera de cómo funciona lo real para Lacan, no está por fuera de la insistencia, del lugar que le da Lacan al lenguaje. O sea, hay una relación entre el lenguaje y real que me interesaría destacar, lenguaje y lógica. Y esa relación está históricamente determinada. ¿Sí? Es decir, aventuro esta hipótesis, el nudo Borromeo, pensar que la realidad estructurada como un lenguaje, yo les proponía que esa es una tesis que Lacan nunca va a decir, pero se las propongo. Así como el inconsciente está estructurado como un lenguaje, lo que les propongo, con todo lo que les digo, es una tesis que Lacan nunca dijo, pero que siguiendo a Leo Strauss, que sugiere no decirlas nunca o una sola vez, hay una tesis que está en Lacan, que es la realidad está estructurada como un lenguaje. ¿Sí? La realidad es lingüistérica. ¿Sí? Que la realidad estructurada como un lenguaje, ¿sí? O no está desligado de lo que Lacan insiste que es la condición histórica necesaria para el inconsciente del psicoanálisis, que es el cogito cartesiano. O sea, ahí, ¿sí? Este lugar que va a tener la realidad, la relación lenguaje-realidad, va a cambiar históricamente a partir del cogito. Es todo lo que les traigo con Coiré. Hay un cambio, ¿sí? en la manera en la que se componen la relación entre realidad y lenguaje a partir del cogito cartesiano. En algún sentido, precartesianamente, decíamos, el lenguaje funciona como un pensamiento. El lenguaje son pensamientos, ¿sí? Y la realidad son hechos. En algún sentido, antes del cogito, no había ninguna exigencia lógica sobre la realidad, lo que trabajamos en la primera reunión. Hay algo que va a fundar el cogito y que Lacan lo dice muy claramente. El texto, obviamente, de referencia para estas cuestiones es la ciencia y la verdad. Lacan habla de un momento históricamente definido, aquel que Descartes inaugura la experiencia del cogito. Este correlato, ¿sí? Habla de dos cosas. Que el cogito funda un rechazo de todo saber, ¿sí? Que es interesante. Hay que entender rechazo de todo saber como un rechazo de todo saber intuitivo, ¿sí? De todo pensamiento. Dice, la duda de Descartes dice, olvidémonos de todo lo que sabemos, de lo que suponemos que es la naturaleza. Quedémonos con algo, con la duda. ¿Sí? Una duda que de alguna manera lo termina de decir Descartes cuando dice que hay que poner la garantía en Dios, una duda respecto de los sentidos, ¿sí? Pero que a su vez se va a sostener en una exigencia racional. ¿Sí? Entonces Lacan dice, es un rechazo de todo saber, pero por ello pretende fundar para el sujeto, en el sujeto, cierta atadura en el ser. Cierta atadura en el ser.
que para nosotros constituye el sujeto de la ciencia. O sea, el sujeto de la ciencia, ¿sí?, es esa relación que hay, ¿sí?, entre el lenguaje que ha rechazado todo saber en el sentido de todo pensamiento, pero que produce la palabra que usa Lacan en francés, es amarrage, amarraje, ¿sí?, que quiere decir, no es atadura en el sentido de ata, sino articulación. Amarrage también es articulación o composición. O sea, cómo empieza a funcionar, ¿sí?, el lenguaje como sostén, como fundamento del ser, pero ya no el lenguaje como puro pensamiento, es el lenguaje racional. ¿Sí? Kant, en los prolegómenos, dice: la naturaleza específica de nuestro entendimiento consiste en nuestro entendimiento. Ya estamos, ¿no? Estamos Descartes, funda el cogito, y ya venimos a los teóricos de la conciencia. Con eso es el fundamento de la conciencia. Entonces miren cómo lo piensa Kant. La naturaleza específica de nuestro entendimiento consiste en pensar todo discursivamente, es decir, por medio de conceptos. Por lo tanto, únicamente por medio de predicados, a los cuales debe, por consiguiente, faltar siempre el sujeto absoluto. Ahí Kant condensa varias cosas. Una es: no hay otra manera de razonar, y nos atenemos a ese amarre que funda el sujeto de la ciencia entre lenguaje y ser, o lenguaje y realidad, que sea la exigencia racional. Pero esa exigencia racional solo puede ser con proposiciones. Se tiene que poder explicar, ¿sí? Y ya ahí el problema que aparece es que si el orden de realidad se sostiene en un razonamiento propositivo, o sea, con ideas, lo que nos falta es Dios. O sea, se perdió esa garantía, ¿sí?, que de alguna manera estaba previa al precartesianismo, donde nadie dudaba de la realidad de la realidad. La realidad era, en este caso lo que se preguntaba un precartesiano era: ¿por qué a Dios, porque para los cartesianos, los precartesianos, el pensamiento no era individual. No en vano la idea de eso piensa en mí proviene de los árabes previos a Descartes, justamente los que han tomado toda la escuela griega, digamos, ¿no? Entonces, eso piensa en mí era muy claro para un precartesiano, porque consideraba que el nous era ese intelecto agente que estaba por fuera de todos nosotros y que nos determinaba para pensar. Después el problema era ¿por qué vos pensás esto y yo pienso esto? Pero no había duda de que para eso había un saber absoluto, ¿sí?, que, bueno, por supuesto lo tenía Dios, y en tal caso era, digamos, de preguntarnos quién se acercaba, quién entendía mejor ese saber absoluto, que por supuesto era la Iglesia. Digo, ahí no pierdan de vista la influencia escolástica, digamos, cuando la Iglesia con Santo Tomás y San Agustín se apropian vía los árabes, porque lo estaba perdido para Occidente, de todo, de Aristóteles, de Platón y de todos los griegos, encuentran maquinitas de pensamiento muy interesantes, donde fundan, digamos, Santo Tomás y San Agustín fundan la escolástica, que es la interpretación racional de la Iglesia. Bueno, entonces, a lo que voy es, todo lo que he venido planteando hasta hoy no se entiende sin esta relación que es lenguaje y lógica. Que son dos elementos que me parecen esenciales al paradigma de Lacan, ¿sí? O sea, cómo funciona, y efectivamente, partiendo de Kant, la pregunta es cómo se garantiza que un pensamiento sostenga, cómo un pensamiento puede sostener la verdad. ¿Cómo un pensamiento puede sostener la verdad? Entonces, a lo que se apela es
a la lógica. Uno de los primeros que se hace esta pregunta es ni más ni menos que Leibniz. ¿Sí? Y entonces lo que Leibniz se pregunta, que es el gran objetivo de la lógica, es, ¿no? Si yo tengo el problema de la lógica es resolver y disolver las ambigüedades, ¿sí?, que tiene lo que vamos a pensar. Es un lenguaje, ¿sí? Es como entender un lenguaje de otra manera que disuelva el problema de las ambigüedades de lo que sería la lengua natural. O sea, cómo escribir precisamente cuestiones que en la lengua natural son ambiguas. O sea, el lenguaje natural es ambiguo. La lógica sería el instrumento, entonces habría esta es la gran oposición de la lógica entre la lógica y la lingüística, la oposición entre lo que sería, ¿no?, la estructura gramatical de una frase que está escrita en un lenguaje natural y lo que sería subyace, hay una estructura lógica que subyace a la que se puede arribar, que desambiguaría, primero, desambiguaría, o sea, permitiría que no sea ambiguo, que no se digan dos cosas, establecer qué es lo que se quiere decir, y después, por otro lado, garantizar, ¿sí?, que el conjunto de proposiciones usadas para sostener una tesis sea verdadero. ¿Sí? El problema es eso. Fíjense que el problema, si ya la verdad no la tiene Dios y la verdad la tiene la razón, ¿cómo podemos escribir, ¿no?, la verdad en un lenguaje en el cual estemos tranquilos, ¿sí?, que las derivaciones que hagamos respecto de los términos del lenguaje nos lleven a una conclusión verdadera? Básicamente, esa es la relación fuerte y enorme y súper poco estudiada por nosotros entre lingüística y lógica. Muy poco estudiada. Yo creo que es un campo, si hubiera una comisión científica, yo diría, tenemos que abrir una línea de investigación entre lingüística y lógica, porque me parece que los problemas que están apareciendo actualmente, me refiero al último libro de Chomsky, respecto a la semántica y la lógica, son súper interesantes. Pero bueno, más allá de eso, digo, entonces hay dos cuestiones. Una, ¿cómo se garantiza la conservación de la verdad, ¿sí?, de un argumento? Esto es muy complejo. Pero hay una idea muy interesante que ya introduce Leibniz y que merece ser tenida en cuenta cuando Lacan habla de cálculo, ¿sí? Porque para Leibniz, si se puede derivar de todo el lenguaje natural, o sea, de toda teoría propuesta en lenguaje natural, se puede derivar, se puede escribir en su forma lógica, se resuelve el problema de la ambigüedad. O sea, está claro que no puede decir dos cosas. Pero además, si uno lo escribe en lenguaje lógico, lo que dice es, todo ese conjunto de proposiciones lógicas operan, él dice, bajo la noción de calculus rationator. O sea, puede funcionar como un cálculo. ¿Eso qué quiere decir? Esto es muy importante, la idea de cálculo, que es la que Lacan va a tomar. La relación entre cálculo y lógica. Que, lo digo así, si uno opera, ¿sí?, un sistema de proposiciones escritas lógicamente a través del cálculo, ¿sí?, puede tener la garantía, bajo ciertas condiciones muy particulares que las vamos a especificar, es muy interesante en qué condiciones, puede tener la garantía de que de las premisas se concluye algo verdadero. ¿Por qué? Porque, digámoslo así, por un lado, es lógicamente consistente, por decirlo así, ¿sí? Ahora bien, me gustaría retomar algo que, fíjense cómo, por ejemplo, el que viene después de Leibniz para pensar esto es Boole, el álgebra de Boole, que piensa en las leyes de Morgan. Entonces, Boole piensa la lógica. Dice, hay términos que pueden ser sustantivos o adjetivos, ¿no? Fíjense esto, cómo se relaciona la lógica con la teoría de conjuntos. Entonces para Boole va a decir algo así como, ¿sí?, si X son los hombres, el conjunto de todos los hombres, ¿sí?, y es el conjunto de todo lo blanco, ¿sí?, X multiplicado por Y me va a dar Z, y Z es el conjunto de los hombres blancos.
sea, la multiplicación acá sería como la intersección de conjuntos. ¿Sí? Y X es el conjunto de los hombres. E Y es el conjunto de las mujeres. Su suma, hombres y mujeres, da el conjunto Z, que son los humanos. Digámoslo así. Habría que poner los humanos, los hombres, mujeres y otros, y otros. Hoy me van a matar las chicas de género me van a matar, pero bueno, entienden, ¿no? A lo que voy, digo, ¿no? Entonces, fíjense que es interesante porque esta operación es la operación de intersección, esta operación es la operación unión. Él dice que el igual es el ser, corresponde a los verbos. O sea, las letras son individuos o atributos, lo blanco, ¿no? Los humanos, ¿sí? Son sustantivos o adjetivos, y las operaciones son, ¿no? En este sentido, la intersección, en este sentido, la unión de conjuntos, y los verbos son el igual. ¿Sí? El ser es el igual. Es interesante porque la identidad, fíjense cómo está trabajada acá, o sea, él dice, todos los verbos son variaciones del ser. ¿Sí? Correr es ser corriendo, por ejemplo. Entonces dice cómo el igual funciona como una atribución, ¿sí? De existencia. Un artículo muy, muy lindo que encontré por ahí, después se los paso si quieren, para entender cómo funciona el álgebra de Boole, que es el que funda los principios básicos de la computación, dicho sea de paso. O sea, el libro de él es las leyes del pensamiento, o sea, cómo funciona el pensamiento. Esa es la gran clave, que efectivamente Kant mediante, si el pensamiento es discursivo, ¿sí? El análisis lógico es cómo funciona el pensamiento. El primero en plantear problemas de la lógica es Aristóteles. Kant va a decir ya en 1700 y pico que en 20 y pico de siglos desde Aristóteles se avanzó muy poco en la lógica. Boole va a dar el primer gran paso porque va a pensar una lógica matemática con algunas deficiencias, y el que da el batacazo es Frege. Frege es el que formaliza la lógica. 1800, ahí al toque, están Cantor, Boole, Frege, esto se cocina a fin del siglo XIX en alemán. Entonces, hay una idea muy linda que trae Lacan, que toma de Boole. O sea, el lenguaje lógico tiene dos valores. Tiene dos valores únicos, 1 o 0, verdadero o falso. Lo único que interesa en términos de la lógica, o sea, cómo se transmite, cómo se sostiene lo verdadero. ¿Entienden cómo ahí la lógica viene al relevo de lo que sostenía a Dios como saber absoluto? El tema es, está bien, no hay Dios, no hay garantía. ¿De dónde nos agarramos? Y lo primero que aparece es, bueno, no, la realidad verdadera se puede enunciar en proposiciones, se puede describir en proposiciones, que en tanto son verdaderas dan cuenta de la realidad. ¿Y de dónde depende la verdad de esa realidad? Y bueno, a lo primero que se llega es en justamente, digamos, en la construcción de lenguajes lógicos. O sea, hay reglas, y esta es la clave, hay reglas de la lógica, así como hay reglas sintácticas del lenguaje, hay reglas para la operación de estas cuestiones, que si uno las usa bien, digámoslo así, está garantizado que sea lo que pongan las letritas, si uno las... O sea, hay dos diferencias, lo que se llaman esquemas de argumentos y cálculo. Si el esquema de argumentos, o sea, es como si dijéramos, si la estructura, una frase válida en cualquier lenguaje natural es el que respeta, ¿sí? las leyes sintácticas y gramáticas. Una frase válida en lógica es el que respeta, ¿sí? la validez de los esquemas de argumentos. ¿Sí? Entonces, este curso prometía hablar algo de lógica y lo tenía que dar. Trato de que entiendan de que en esta cuestión se juega la cuestión de la verdad y el saber. ¿Sí? Donde se sostiene la verdad en el saber es sin duda en la lógica. Y quizás el Anvebust
de Lacan, que es la última teorización que le hace de lo inconsciente, haya que pensarlo, sobre todo para nosotros analistas, en términos de análisis lógico. Hay que presuponer una exigencia, hay que presuponer en el análisis del discurso, no en vano nuestro espacio de clínica se llama Lógicas y Casos, hay que trabajar respecto de la lógica. Yo decía la otra vez una colega que vino de afuera, psicoanalista que se presentó, y yo digo, bueno, ¿vos trabajás con la lógica o no? Me doy cuenta intuitivamente que había algo de esto, ¿no? Sí. En este modelo. Entonces, un poco para explicar esquemas de argumento válidos o no. O sea, sintaxis y gramáticas. ¿No? Por ejemplo, en lógica, el famoso silogismo aristotélico, y ahora ya vamos a Frege, a lo que sea la lógica proposicional, es la lógica del lenguaje. Él elabora una lógica de lo que sería el lenguaje natural para dar cuenta, usando las conectivas y las formas de demostración o de aplicación de sostenimiento de la verdad en el lenguaje natural. Entonces va a tener un vocabulario determinado que uno son las letras proposicionales, que son cualquier letra X, Y, Z, que van a ser lo que serían proposiciones. Por ejemplo, llueve. ¿Llueve? Nublado. Llueve y nublado. Entonces, esas son las letras. Después tienen los operadores, que van a ser muy poquitos. Van a ser y, o, implica, implicación mutua. 4. ¿Sí? Y después tienen las operaciones, digamos, cómo se operan. Entonces, por ejemplo, E implica Q, quiere decir que si se da P, esta fórmula lógica, en lógica proposicional, sostiene que si se da P, ¿sí?, entonces ocurre Q. ¿Sí? Esta es una de las fórmulas, digamos, para todos estos operadores, esto se los cuento, porque hay lo que se dice una tabla de verdad de cálculo. Porque el problema al que vamos es el siguiente. Vamos primero a los esquemas de argumento. Yo planteo abstractamente si P, entonces Q. ¿Sí? De esto, un argumento válido, un esquema de argumento válido, le diría así, el único argumento válido posible deductivo de este esquema es que lo único que puedo saber es que si se da P, entonces estoy seguro que Q. ¿Sí? Este sería el esquema de argumento, un esquema de argumento válido, o sea, de cómo se operan las proposiciones en lógicas, pero fíjense qué interesante. Reemplacemos P por lluvia y Q por nublado. ¿Sí? Y llueve, entonces está nublado. Llueve, entonces sé que está nublado. ¿Sí? Ahí estoy operando, digámoslo así, a través de la validez, ¿sí?, de este esquema de argumentos, yo estoy absolutamente seguro de si P, ¿sí?, y Q son verdaderos, si ocurre P, entonces Q. Fíjense, por ejemplo, yo podría cambiar y decir P nieva y Q hace calor. Tengo un problema. Si nieva, entonces hace calor. Nieva, entonces hace calor. En términos de la validez del argumento, ese silogismo es válido. En términos, ¿sí?, de la estructura del argumento. ¿Sí? ¿Sí? Pero ahí tenemos un problema con el valor de verdad de P y Q. ¿Sí? ¿Entiende lo que voy? Lo que atribuimos. Entonces puede haber razonamientos válidos, ¿sí?, en términos de su estructura argumentativa, ¿sí?, pero que de alguna manera, cuando eso se calcula, o sea, se actualizan estos valores, se los chequean, ¿sí?, respecto de algo así como llamado los hechos, porque se supone que refieren hechos, ahí podrían venir las diferencias. Fíjense que es interesante, porque esto ya habilita a pensar o ayuda a pensar algo que Lacan va a decir, y que me parece fundamental. ¿Se acuerdan los que ahora voy a buscar la cita? El ombligo del sujeto es la lógica, la verdad, pero no es la lógica
no es la lógica ligada a la gramática necesariamente, es decir, porque está trayendo este problema. Gramáticamente es correcto este argumento, pero depende de lo que le metas. ¿Sí? Y hay algo más que quizás, no sé si aporte mucho, pero para cada operador, ¿sí?, hay algo así como tablas de verdad. Algo así no, hay tablas de verdad. Donde este operador PQ, ¿sí?, si este es verdadero y este es verdadero, si llueve y está nublado, ¿sí?, entonces la implicación, decimos así, es verdadera, funciona. ¿Sí? Es muy interesante la implicación por algo que les voy a mostrar. Si este es falso, ¿sí?, y este es verdadero, no, perdón, vamos al revés. Si este es verdadero, ¿sí?, y este es falso, la implicación es falsa. Es el que decíamos del ejemplo de si nieva, entonces hace calor, nieva, entonces hace calor. Es falsa porque no se da esta implicación, por eso es falso. ¿Sí? Si es falsas ambas, ¿sí?, por ejemplo, si llueve, ¿sí?, entonces Júpiter sale de órbita, ¿sí?, es falsa los dos, no está en su órbita Júpiter, cosa que es absolutamente falso. La implicación es falsa. Y la más interesante es esa que dice, hay una frase griega que es algo así como, en latín, que es de lo falso se puede decir cualquier cosa. Este se llama el antecedente y este es el consecuente. Si el antecedente es falso y el consecuente es verdadero, la implicación es verdadera. O sea, de lo falso se puede deducir cualquier cosa como verdadero. Es una particularidad de esta tabla. Pero a lo que voy es lo siguiente. Esta sería la gramática de cómo transmite la verdad en función de la validez o no de cada uno de los argumentos. ¿Sí? Este esquema decimos que es válido. ¿Sí? Por ejemplo, este otro esquema, pongamos el mismo. Pero yo deduzco que no P, entonces no Q. ¿No? Fíjense que este es un esquema inválido. No puedo deducir, vamos al ejemplo, si llueve, entonces está nublado. No llueve, entonces no está nublado. No se sostiene. O sea, hay una manera, o sea, cada esquema de argumentos tiene lo que se dice una gramática posible. Esto se llama la falacia de la negación del antecedente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si esta, digamos, de alguna manera, esta estructura, este esquema argumentativo es inválido. Porque yo no puedo, negando el antecedente, presuponer por eso la negación del consecuente. ¿Se entienden que yo oscilo entre dos niveles? Uno que es el nivel gramático, ¿sí?, las exigencias de una gramática, que es una dimensión de la condición de verdad, o la transmisión de la verdad, ¿sí?, en relación a la lógica. Y hay otro problema que va más allá de la gramática, que tiene que ver con de qué hablamos cuando hablamos de P y cuando hablamos de Q, y que ahí ya no alcanza la gramática sola en el lenguaje para dar cuenta de la verdad. O sea, depende de lo que entendamos por nublado. Porque si un lenguaje nublado es con sol, digamos, con nubes o sin nubes, ¿sí?, de repente lo que podría estar, digamos, de alguna manera formalmente bien escrito en términos lógicos, depende siempre de esa otra dimensión, que no es solo gramática. Y que ahí entramos en un terreno que es el terreno fundamental, y que me parece que es la clave, y que es lo que se llama la semántica. Para el cálculo siempre es semántico. ¿Sí? Hay la estructura es formal, ¿sí?, tiene una y solo una manera, ¿sí?, de escribirse. Y eso está clarísimo, y eso transmite la verdad siempre y cuando la semántica de las letras, o sea, cómo se llena de contenido, miren qué palabrita, el significado de las letras, se puede atribuir un verdadero o falso. Pero en el significado, ¿qué significa? Ahí ya tenemos otra dimensión. ¿Sí? Es justamente la dimensión del significado, que en algún sentido está por fuera
de la lógica, porque es esa relación entre el lenguaje y la referencia. Es lo que va a trabajar muy bien Frege, lo que va a aprender Frege en denotación o Bedeutung, Sign Bedeutung, signo y referencia. ¿Se entienden? Sentido y referencia. Entonces, esto va para los que creen que los que pensamos el psicoanálisis lógicamente, ¿sí? Creemos que con esto tenemos garantizado que uno podría, ¿sí? Formalmente, por eso el psicoanálisis no es una ciencia, que se pueda pensar en términos de modelos científicos, como hizo Lévi-Strauss con la lingüística estructural, pensó la antropología. Yo creo que Lacan hace exactamente lo mismo, usa modelos lingüísticos formales para dar cuenta de lo que implica la práctica del análisis. No quiere decir que esté garantizado por la gramática, ¿sí? La cuestión de la verdad. Entonces, en la lógica hay dos diferencias. Una es la verdad, digamos, algo así, la validez, ¿sí? De los esquemas de argumentos, que son el sistema lógico, y eso sí, sigue una rigurosidad lógica que puede rastrearse. Y otro problema, ¿sí? Y en este caso el psicoanálisis va a operar en esas dos dimensiones. Y otro problema es el problema del significado. Eso ya excede a la lógica, que es qué valor tienen las letras P y Q en un lenguaje natural, que también podría ser para alguien. Quiero decir, hay en esta manera de concebir análisis dos dimensiones. Para concebir análisis bajo una lógica, de alguna manera, de manera lógica, me parece que estar muy atento, ¿sí? A cómo y en la escucha analítica, a cómo se opera y cómo de alguna manera se sostiene, ¿sí? La verdad a nivel de esquemas de argumentos, o sea, cómo se dan las implicaciones, y efectivamente estar muy atento a las falacias, que vos digas que si P, entonces Q, y después me vengas a argumentar que como no P, entonces no Q, se sostiene. Ahí son objeciones que uno puede hacer lógicamente respecto del discurso en análisis. Es muy importante conocer lo que se llaman las falacias, porque efectivamente toda la lógica se monta en justamente que despegar el lenguaje de la metafísica y de la retórica, ¿no? La metafísica de la verdad y la retórica en el sentido de que alguien te pueda convencer, pero lógicamente podría ser falaz, podría no sostener la verdad. Y hay otra dimensión que opera entramada a esa, que es la dimensión del significado. Imposible lógico. Por Porque esa dimensión de que no se puede todo significar. para Lacan el real es imposible lógico, primero porque se opera lógicamente en el sentido duro, ¿sí? Pero esa operación, ¿sí? Esa operación lógica, que acordate, es lógico-matemático, ¿no? Es decir, está también implicado acá la equivalencia, el igual. Ahora lo vamos a ver, me espero más claro con Frege. Está eso, pero no es por fuera de lo que sería el problema semántico. O sea, Lacan es está el problema lógico formal, podemos decir, en el sostén del sujeto, en lo que sostiene. Yo les propongo así como la cortadura de Dedekind produce, ¿sí? La consistencia de los números reales, les voy a proponer que Lacan, ¿sí? Una propiedad intrínseca de la banda de Moebius es justamente, de alguna manera, resolver, ¿sí? Un impasse en relación a la significación del otro. Lo vamos a ver la próxima con calma. ¿Sí? El imposible, de alguna manera, sobre lo que opera el lenguaje, es qué sentido, si mi existencia y si mi realidad es significante, o sea, está sostenida en el juego de la significación que me viene del otro. El gran problema que la dice, ¿qué voy? Es si era el significado de mi realidad y de mi existencia, por la propiedad misma del lenguaje natural, que es la multisignificación, quiere decir, de cualquier significado que el otro me diga, vos significás tal cosa, yo le puedo preguntar en qué sentido, porque el significado no es único, no hay lo que decía Kant, no hay un sujeto absoluto, Entonces, de alguna manera, lo que el sujeto permite operar respecto
de la significación, del significado del otro, SA, no joda estos términos, cuando Lacan pone en el grafo SA, significado que me viene del otro, ¿sí? Lo que el sujeto sostiene es una operación simbólico, lógico-matemática respecto de ese significado que no puede dejar por fuera el problema del sentido. En el sentido que ahí ya está, por un lado, la significación y por un lado el otro. Para Bruno, que va a trabajar la significación del falo, ¿sí? Esa es la clave, la significación del falo, que lo voy a desarrollar la próxima reunión. Voy a tratar de desarrollar la significación del falo y Frege, si nos da el tiempo. Estamos casi en hora. Lo que quisiera dejarles claro es, primero, todas estas cuestiones, a mi entender, son ineludibles para los psicoanalistas, porque me parece que lo que Lacan está proponiendo es una concepción lógica, matemática, discursiva, ¿sí? Que para aquellos que nos critican diciendo que nosotros sacamos cuentas y con eso no necesitamos hablar, que ya sabemos más allá de lo que se dice, no, está la dimensión semántica, que la dimensión semántica es el gran problema de la lógica, porque efectivamente se puede garantizar la validez gramático-sintáctica, ¿sí? De las escrituras lógicas. El gran problema que encuentra toda lógica es justamente su semántica, o sea, ¿a qué refiere? Y es ahí donde se da el gran problema, ¿sí? Que no es muy distinto ese problema de la referencia, no es muy distinto al problema, digamos, con que se encuentra la crítica que se le hace al empirismo, ¿sí? En relación a que cualquier dato observacional tiene carga teórica, lo que les decía en su momento de Panofsky, que miramos con las ecuaciones inconscientes de la teoría de la perspectiva, y que si no tuviéramos introducida la perspectiva, veríamos distinto. Eso dice Panofsky, es muy interesante, ¿sí? Entonces, quiero decir, hay una relación entre la semántica, ¿no? La lógica, ¿sí? Y la lógica matemática. Me parece que es ahí el punto de inserción en el cual Lacan articula estas cuestiones al psicoanálisis. Que lejos de... No es una ciencia el psicoanálisis, porque no podría haber una ciencia del sujeto, porque no podría haber, ¿sí? No está resuelto la univocidad de la significación. Ahora, Lacan propone un modelo para pensar el sujeto a partir de este problema. ¿Cómo puede ser que algo se constituya para mí como una realidad una, ¿sí? Y una existencia una, o sea, unidad de la existencia y de la realidad, cuando el campo en el cual eso se va a desplegar es el campo de la significación, que está afectado por esta pregunta: ¿en qué sentido? Si yo soy el significado del otro, puedo siempre hacerme la pregunta, que es el que voy del otro. ¿En qué sentido? Ese problema inaugura una inestabilidad, que es lo que llaman el problema. No es que no hay identidad, opera la identificación. No es que no se puede pensar que no hay igualdad. Hay todo el tiempo en la predicación hay una identificación. El tema es que esa identificación no se sostiene en el sentido absoluto, en el sentido que, excepto para el loco, que el loco sabe quién es y sabe lo que es el mundo. Pero el loco justamente ahí cortó su relación al otro. Para el loco las cosas significan, ¿sí? En un sentido absoluto. Mucho más absoluto y mucho más afuera del otro es la psicosis, donde directamente no son significantes, no son significados, son signos lo que se les juega, ¿sí? Entonces, es muy difícil poder transmitir esto, pero primero, es importantísimo poder entender lógica. Desde que les recomiendo muchísimo, para que quieran meterse, este libro, se llama Lógica, Lenguaje y Significado, que trabaja su manual de Eudeva, que trabaja muy bien los principios de lógica proposicional y lógica de predicados, porque esa es la otra. Esta lógica no trabaja se llama lógica proposicional. La lógica de predicados es la lógica que incluye el símbolo para todos y el existe. Esa es la que... Gamut, es una traducción hecha por Eudeva, la lógica de Gamut. Les decía, esta lógica, la lógica proposicional, no opera sobre clases ni opera sobre funciones, que sí es la lógica de predicados. Esta lógica es consistente y es decidible, ¿no? Frege, ¿se acuerdan que Frege, todo el programa de Hilbert intenta demostrar la matemática con la lógica? Y la idea es que
se puede de alguna manera, desde la lógica, dar cuenta, es exhaustiva respecto a todas las conclusiones lógico-matemáticos. Eso funciona para la lógica proposicional. La lógica de predicados es indecidible, eso es lo que descubre Gödel y hace caer todo el programa de Hilbert. Pues no se va a poder explicar la matemática desde la lógica. En algún sentido, la lógica matemática es más fuerte, la matemática es más fuerte que la lógica de predicados. Más fuerte en el sentido de que la lógica de predicados no garantiza, digamos, lo dice así, sería algo así como la lógica de predicados, se puede armar un enunciado válido, ¿sí? Que no se pueda decir si es verdadero o falso. No que es verdadero o falso, que no se puede decir. ¿Sí? Por estructura lógica, más allá de la semántica, por estructura lógica no se puede decidir si es verdadero o falso. Con lo cual se cae lo que se llama, ¿sí?, la completud. Pero sí, la propiedad de los sistemas lógicos, los sistemas lógicos son lenguajes, ¿no? Hay un lenguaje que es el lenguaje proposicional, otro lenguaje que es la lógica de predicado, después tenés la lógica modal, ¿sí?, que sería siempre, nunca, ¿sí?, operan con esos operadores, hay un montón de lógicas. La lógica deontológica es necesario, no es necesario, es contingente, no es contingente. O sea, entiendan esto, la lógica es la manera de formalizar, ¿sí?, el pensamiento racional. Pregunta, en el fondo. Sí, ya terminamos con las preguntas. Hasta acá llegué. Hola. Es un comentario también y viene unido a lo que hablaban al principio de la realidad psíquica, que me parece que quizás incluso un poco nos aburre, es algo que aparece en casi todos los cursos, pero me parece muy importante porque en un punto en la clínica casi pareciera como, bueno, pero yo lo tomo como realmente acontecido, como, bueno, ¿cuánta diferencia puede haber? Me parece que es muy importante porque es también una posición ética y aunque sea un dispositivo clínico individual, he llevado a muchos terrenos el psicoanálisis, en psicología jurídica se trabaja con esto, y tener una epistemología como esa, voy a ser muy sintética, pero permite aislar el fenómeno de una manera que, por ejemplo, puede ser servicial a positivismos, a determinismos, a un derecho penal como el que tenemos. Entonces, lo que quiero decir es que quizás a veces parecen sutilezas y que quizás en algunos tratamientos no producen diferencias, pero que si nos interesa, no sé, hacer la revolución, puede servir. ¿Sí? No sé si te sigo en todo el argumento. No es cuestión de no hacer sutileza. A ver, lo digo así. Una cosa es la exigencia lógica de la realidad discursiva, ¿sí?, que sería de nuestro lado, los revolucionarios, como decís. Y otra cosa es algo así como la exigencia empírica, ¿sí?, de la realidad. Cuando uno dice respecto de un caso, es muy interesante la película Festen, de la celebración, ¿sí? En la casa donde el pibe dice que el padre lo vio, en fin, ya se las spoileé. Bueno, véanla para la próxima porque hay una idea interesante. La realidad, ¿sí?, digamos, la realidad, lo que entendemos como realidad, en realidad es un juego de fuerzas en la cual, ¿sí?, podemos decir así, en nuestra perspectiva, es la exigencia de una unidad lógica. Por eso trae tanto quilombo un análisis, porque el análisis altera la realidad, ¿sí?, en la medida de que va a discutir los presupuestos lógicos y semánticos en los que se fundan la unidad de la existencia y la realidad de alguien. No solo los va a discutir, los va a poner en juego, sino, en tal caso, un análisis debería, a lo que se llama la cortadura por la línea en medio de la banda de Moebius, va a dar cuenta de la estructura real del sujeto, en el sentido de cómo tiene atadas las cosas, de modo tal que se justifica cierta unidad de la realidad. Por eso demora tanto un análisis, porque el trabajo sobre la lógica y sobre la semántica que implica un análisis, implica que no se puede, como bien dice Lacan, la banda de Moebius, la estructura de la banda de Moebius no está en ningún fragmento aislado de la banda de Moebius, es la estructura total. O
sea, hasta que uno no puede dar esas dos vueltas, en la cual queda en evidencia, de alguna manera, pone en evidencia lógica que el sostén de esa realidad obedecía a una lógica y una semántica particular, ¿sí? Por eso digo, eso darlo como válido no es una concesión digamos, empírica, hay un fundamento lógico, y eso es muy interesante para lo que se presenta en la clínica como determinados problemas clínicos. Uno no puede, y ahí la perspectiva lógica, uno no puede dar cuenta de un problema, es lo que Lacan dice no comprender, por lo que a uno le parece. Uno tiene que llevar al extremo esta exigencia lógica y semántica del material discursivo para entender cómo una realidad y una existencia se sostienen en un juego combinatorio, ¿sí?, de articulaciones lógico y semánticas, ¿sí? Lacan trabaja esto en criminología, análisis y criminología, esa diferencia que vos decís. ¿Hay una pregunta de afuera? Bueno, tenemos que terminar. Bueno, muchas gracias. Seguimos la